Bien, gloria al Señor. Agradezco, queridos hermanos, vuestra invitación. Deciros que los 55 días que llevo no he parado ni un día. He hecho a veces 2 cultos y la verdad es que Dios pues nos está bendiciendo bastante. Yo en esta noche, queridos hermanos, voy a sentirme muy libre para traeros lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y es un mensaje que yo le he puesto por título. Es ¿qué somos verdaderamente delante de Dios? Bendito sea su nombre. Yo soy el mensajero, pero Dios es el mensaje. Alabado sea su nombre. ¿Por qué digo esto, queridos hermanos? Porque el hombre muchas veces conformista con su propio razonamiento y a veces, queridos hermanos, se conforma con ser, pues, tener un lugar o tener un puesto. Es decir, el hombre siempre planta una norma, pero Dios rompe la norma y planta la acepción. Es decir, ¿por qué? Porque Dios hace lo que quiere, cuando quiere y porque quiere. A veces creemos, queridos hermanos, que tenemos una fe para tener más capacidad y eso es un engaño, queridos hermanos. Dios nos ha dado una fe para que cada día crezcamos y en este crecimiento Dios nos vaya formando. Porque saben ustedes, queridos hermanos, la formación de Dios es muy importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces plantamos autoridades desmedidas que causan, queridos hermanos, desequilibrios, tanto espirituales como mentales en las iglesias. Por eso la palabra del Señor le dice a Timoteo, tú nútrete de la palabra de Dios. Des en cuenta, como no le dice, tú come, no, no es lo mismo nutrirse que comer, porque la palabra nutrirse es atribuirle al cuerpo el alimento necesario para que después el cuerpo pueda hacer una buena digestión. Pero saben ustedes, queridos hermanos, hoy yo me estoy dando cuenta, queridos hermanos, que por causa, queridos hermanos, de no haber crecido por medio de la fe de la palabra, a veces recibimos cosas que no son de Dios, cosas, queridos hermanos, que no nos hacen bien. Y nuestra mente no digiere bien el alimento. ¿Por qué? Porque, muy sencillo, porque no nos hemos formado en la palabra de Dios. Y saben ustedes cuando uno se forma en la palabra de Dios, uno se forma en la palabra de Dios cuando deja sus argumentos a un extremo, deja su capacidad, deja su conocimiento, se pone bajo la voluntad y la mano de Dios, y debajo de la voluntad de Dios y su mano, tú y yo, queridos hermanos, no podemos ser capaces de plantar ninguna regla de autoridad desmedida, porque solamente la plantan las autoridades desmedidas, la plantan los hombres y aquellos que no son espirituales. No, la plantan los hombres que solamente implantan las autoridades en las iglesias. Y esto crea 3 cosas que traen un desequilibrio a la iglesia, espiritual y moral. Crea dogmatismo, religiosidad y monotonismo. Ya vale de dar la palmadita en la espalda. Queridos hermanos, hay que traer una reforma a nuestra vida espiritual. Ya se ha terminado el tiempo de los soñadores, el tiempo, queridos hermanos, de unos administradores que piensan que esto puede hacer bien en las iglesias. Sí es bueno, pero déjame decirte algo. Yo creo que es más importante que Dios administre nuestra vida y después administremos a las iglesias. Porque ¿saben ustedes cuál ha sido nuestra confusión más peligrosa? Que hemos aplaudido a los hombres que son grandes, pero nos hemos olvidado de aplaudir a Dios lo que hace en nuestra vida y en la obra. Nos tenemos que
que dar cuenta, queridos hermanos, que corremos un peligro tan peligroso cuando no sabemos, queridos hermanos, ser hombres espirituales. ¿Y qué es ser un hombre espiritual? Un hombre espiritual es sentirse libre, porque Dios la ha hecho libre. La palabra de Dios dice, si conocierais la verdad os hará libre. Es decir, si yo conozco la verdad, yo me libero a mí mismo, porque la verdad de Dios a mí me ha hecho libre. Y si la verdad de Dios a mí me ha hecho libre, yo te tengo que liberar a ti y decirte la verdad, te guste o no te guste, porque hay dos tipos, queridos hermanos, de hombres que dicen la verdad. Hay quien dice la verdad pese a perderlo todo, porque ¿sabes por qué? Porque es un hombre libre espiritual que defiende la palabra de Dios para que las iglesias y los hombres sean libres, porque hay hombres que están atados, queridos hermanos, es un deseo, tienen la conciencia muerta y no les llega el mensaje, y déjeme decirle, y existe el otro hombre que no dice la verdad por miedo a perder lo que tiene, pero déjame decirte algo, si tienes miedo a decir la verdad, serás un conformista. Solamente tendrás la opción de plantar una autoridad. No tendrás la oportunidad de que la iglesia pueda entender qué es ser un hombre espiritual. Ser un hombre espiritual es cuando tengas que decir una verdad, dila. No temas, pero usa el momento, el tiempo. Usa tres cosas: tacto, amor y misericordia. Porque hay quien quiere decir la verdad, queridos hermanos, con la razón. Y déjame decirte algo, quien quiere decir la verdad con la razón, se queda sin la bendición. ¿Saben ustedes? El propósito de Dios con nosotros no es que nosotros entendamos a Dios, porque la mente de Dios es infinita, es tan grande que nadie la puede entender. Dios nos va a revelar solamente aquello que tu mente y la mía puede llegar a entender. ¿Saben por qué hay hombres que no crecen y solamente están haciendo preguntas absurdas llenas de oscuridad donde no hay luz? ¿Saben por qué no crecen? Porque buscan lo imposible, buscan, queridos hermanos, donde no hay luz, donde no se puede revelar la palabra, porque nuestra capacidad espiritual no llega para poder entender a Dios. Es tan pequeña y tan insignificante que todos los días necesitamos la presencia de Dios y sentir, queridos hermanos, su presencia por nuestros ojos, por nuestras lágrimas, para entender y comprender que la vida de Dios en nosotros es la cual nos hace crecer en fe, en capacidad y en obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. El que va perdonando con la razón es el asesino de su propia conciencia. ¿Saben ustedes por qué? Porque el que perdona por amor, se libera a sí mismo y libera a un prisionero que ha estado atado. Y saben ustedes, queridos hermanos, que hay hombres en las iglesias que están atados. Sí, hermanos, sí, están atados. ¿Sabes por qué? Porque la palabra todavía no se la ha liberado con el perdón. No, están atados porque tienen la conciencia dormida. Ojalá hayan hombres que tengan capacidad de visión para traer libertad a la iglesia y para liberar la conciencia que duerme en los hombres y en las mujeres, que no pueden ser de otra forma y manera, que se conforman solamente con casa y culto y se ha acabado. Y déjame decirte algo, Dios es más grande que la casa y el culto. ¿Sabes? Mira, te voy a decir algo que Dios me estaba enseñando estos días. En estos días de silencio, donde estamos casi 50 días, Dios me ha enseñado una cosa que me ha hecho mucho bien. Y es que
En este confinamiento ocurre algo precioso y maravilloso que lo vas a entender. Hemos estado 30 años predicando que viene un avivamiento a España y que viene el avivamiento a España. Y resulta que las iglesias, en vez de venir el avivamiento, la gente se estaba apartando. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Es mentira, no va a haber ningún avivamiento. ¿Qué va? Es que Dios ya ha hecho el avivamiento. ¿Sabes cómo lo ha hecho? De forma particular. Dios no ha necesitado ningún intermediario para hacer la obra. ¿Sabes una cosa? A veces creemos que somos nosotros los que llevamos la obra hacia adelante y estamos equivocados. La obra pertenece a Dios y la obra la está haciendo Dios en los hogares, para que la gente que está apartada vuelva otra vez. Cuando todo termine, queridos hermanos, el encierro, volveremos a aplaudir a los hombres que tienen un gran mensaje de verborrea y oratoria, y se les volverá a invitar en los hoteles. No se llenarán las iglesias, queridos hermanos, créanselo, y si no, el tiempo por testigo. Posiblemente vengan los apartados, porque entiendan y comprendan que el Señor les ha traído, queridos, el ánimo, le ha devuelto el ánimo. ¿Saben por qué? Porque saben que el Señor está cerca. Y escúchenme, Dios tiene el control de todo. Dios, escúchame, Dios hará lo difícil, pero tú harás lo fácil. Cuando tú quieres hacer lo difícil, fallas. ¿Sabes por qué? Porque no hay capacidad suficiente para hacer lo difícil, pero sí para hacer lo fácil, que Dios nos tiene que revelar. Dios tiene el control de todo, hermanos. Dios, queridos hermanos, lo ha hecho en los hogares. ¿Sabes por qué? Porque es más importante hacerlo dentro que fuera. Dios no hace las cosas con bombo y con platillos, porque hay quien a Dios se le ha manifestado con un milagro y se ha marchado de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no es lo mismo que Dios tenga un encuentro contigo a que tú tengas una relación con Dios. Hemos estado mucho tiempo viendo muchas máscaras, pero pocos rostros. ¿Saben ustedes lo que están haciendo hoy en todas las capitales de España? Hoy en todas las capitales de España están regalando mascarillas, pero ¿saben lo que Dios va a hacer? Dios va a quitar las máscaras y se va a ver verdaderamente el que es y el que no es. Es hora que limpiemos las iglesias. Es hora que barramos la inmundicia. Es hora que traigamos, queridos hermanos, hombres que tengan capacidad de visión espiritual para llevar a la iglesia dentro del habitáculo de Dios. Y saben ustedes, queridos hermanos, les voy a decir una cosa, que me siento con toda la libertad en el nombre de Jesús. Y le doy gracias al pastor porque en esta noche me permite acercarme a vosotros. Mire, necesitamos recuperar nuestra propia identidad. ¿Qué palabra más sencilla? Necesitamos recuperar nuestra propia identidad. ¿Saben lo que es la identidad? La identidad es la personalidad que uno tiene en su persona, irrevocable, y que nadie se la puede suplantar. Pero resulta, queridos hermanos, que cada uno debemos de saber nuestra posición. Tantos predicadores han pasado por las iglesias, hoy uno, mañana otro, hoy llamo a este, mañana llamo al otro, pasado me gusta este no me gusta, el otro tampoco, y tanto se ha pasado que nos han absorbido nuestra propia identidad cristiana. Y debemos de recordar, queridos hermanos, que nadie puede robar nuestra fe. ¿Saben por qué? Porque la palabra del Señor dice, porque por la justicia, por la fe, se revela la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios siempre, queridos hermanos, es justa. No tiene un metro para medir. Él no va a medir nunca tus fallos. Yo sí, porque soy humano. Dios no va a medir tus faltas. Dios no te va a condenar, queridos hermanos, por un pecado. Dios te condenará si eres un pecador. El hombre te juzgará por falta de capacidad espiritual, pero Dios no.
Dios siempre es su misericordia, es grande para perdonarte. ¿Sabes por qué? Porque si Dios nos tuviera que condenar por lo que damos, creo que la mayoría de todos estaríamos condenados. Porque ¿saben ustedes quién nos ha creído santo? ¿Quién nos ha creído justo? ¿Quién nos ha creído que es el mejor? Pero déjame decirte una frase que creo que te va a gustar. Yo ya me he hartado, discúlpenme por esta frase, yo ya me he hartado de ver tesoros escondidos en la arena y hojarasca que vive en pedestales. Le estamos dando los honores a hombres que no se lo merecen, estamos dando puestos y lugares a personas que no se lo merecen, que los damos porque quizás este es un aguijón en la iglesia. Pues si es un aguijón, sácalo, porque te va a contaminar toda la iglesia. Es hora que quitemos las máscaras y que veamos los rostros verdaderos, esos rostros que Dios santifica por medio de su palabra. ¿Saben ustedes? Cuando nos ponemos en las manos de Dios y en su obediencia, dejamos que Dios elija, dejamos que Dios elija lo que Dios quiere hacer. Dios se lleva a Ezequiel en el capítulo 37. Lo lleva a una visión. Ustedes no hacen falta que les enseñe el mensaje, lo que estaba representando, pero él lo lleva allí y lo lleva a un valle donde había un montón de huesos, queridos hermanos. La capacidad del ser humano, queridos hermanos, se compone de 508 huesos. Y de minerales tiene 116 minerales, los cuales no voy a nombrar. Pero dice la palabra del Señor que lo llevó allí y le hizo pasar alrededor de ellos. ¿Sabes para qué le hizo pasar alrededor de ellos? Para que él se diese cuenta cuál era la situación que el pueblo de Dios tenía y que no había ninguna solución. Y le hace una pregunta al profeta y le dice al profeta: ¿vivirán estos huesos? Él podía haber dicho: claro, Señor, que vivirán. Claro, claro, pero él conoce, queridos hermanos, que no se puede adelantar a los propósitos de Dios. Y él le dice: Señor, tú lo sabes. ¿Qué opción más buena? Y le dice: pues entonces profetízale a los huesos. Y le dijo a los huesos: huesos, oíd palabra de Jehová. ¿Y es que acaso tenían los huesos oído? No tenían oído. Pero es que la palabra del Señor, queridos hermanos, rompe toda la barrera, rompe hasta la barrera del silencio. Y cuando el profeta, queridos hermanos, profetizó, hubo un gran ruido, y se formó un gran ejército, pero de esqueletos. Pero ¿saben ustedes lo que me llama la atención? Dice que aquellos huesos estaban secos en gran manera. Los huesos tienen, queridos hermanos, 3 productos que son esenciales. Tienen calcio, tienes fósforo y tiene tuétano. Estaban secos en gran manera. No quedaba nada absolutamente. Necesitaban una restauración. Y saben ustedes, queridos hermanos, hoy, por desgracia, estamos confundiendo los secos con los que están llenos. Y como, claro, no hay espiritualidad para poder discernir quién es y quién no es, pues entonces caemos en la religiosidad, el dogmatismo y el conformismo. Y qué mala acción, queridos hermanos, trae eso. Y dice que se formó en un estruendo, en un ruido. De esto no voy a hablar porque me llevaría bastante tiempo. Se formó un ruido y se formó el esqueleto, pero le faltaba algo. Le faltaba carne. Y le dijo: profetiza y que suba carne sobre ellos. Subió carne. Y saben ustedes, queridos hermanos, tenían carne, tenían hueso y tenían tendón. Pero le faltaba algo. Le faltaba la vida. Le faltaba que Dios les mandara el espíritu para que tuvieran vida. Y déjame decirte algo. Hay iglesias que todavía están en el esqueleto.
en el esqueleto, sin brillo, sin tuétano, que están, queridos hermanos, sin fundamento. ¿Saben por qué? Porque no han sido engendrados por la palabra. Porque hay dos tipos de engendros. Están los que se engendran por la palabra, que tienen un crecimiento y un fundamento, que no hay quien los tumbe ni derrote, que no hay quien los haga caer, que no le importa el sufrimiento, que no les importa, queridos hermanos, absolutamente nada, que tienen su confianza en la palabra y han crecido en la palabra. Pero están los hijos de la administración, que son los que se conforman con un lindo mensaje, que cuando el predicador utiliza una palabra bonita, crea una gran expectación en las iglesias. Y déjame decirte algo, ha llegado la hora en que no seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra, porque la palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, el cual me envió. Ha llegado la hora, hermano, y el momento en que no prediquemos por predicar, en que no escuchemos por escuchar. Escúchame, aliméntate bien y dirige bien los alimentos, porque todo lo que se respira no es de Dios. No podemos confundir, queridos hermanos, una cosa con la otra. Te he dicho antes que lo importante es la fe, para que la fe nos haga crecer en la palabra. ¿Y sabes lo que es la fe? El adjetivo, queridos hermanos, plural, quiere decir que la fe es el documento de propiedad que identifica a alguien que tiene algo que le pertenece a él. La fe no se puede regalar. La fe germina a Dios en nosotros por su palabra y Dios las hace crecer poco a poco. Y a veces creemos que tenemos una fe inalcanzable y no tenemos ni fe ni para comprar un higo. Por eso el Señor le dio una terrible lección a los discípulos. Les dijo los discípulos: Señor, aumentanos la fe. La palabra aumentar quiere decir hacer crecer algo que ya hay, o dar un poco más de lo que uno tiene. Pero Dios les descubre el corazón. Estaban llenos de sentimientos emocionales, porque habían visto que Jesús hacía milagros, había visto que Jesús sanaba, pero estaban llenos de emoción. Y saben ustedes, Dios les descubre y les dice: si tuvieseis fe, como este grano de mostaza, que es la semilla más pequeña de toda la tierra, pero que luego al crecer se hace la más grande. Le diríais a este sicomoro: plántate en el mar, y se plantaría. Y los discípulos quedaron avergonzados. Y saben ustedes, lo que nos hace falta es llegar a la estatura, queridos hermanos, de que entendamos qué clase de fe tenemos. ¿Vamos al culto por encontrarnos con Dios? ¿O tenemos una fe que ha causado una religiosidad y nos conformamos con ir y entretenernos? Pues déjame decirte algo, que para eso no vayas al culto, porque estás perdido. Tenemos que tener una fe que descubra nuestro interior y que nos haga nuestra conciencia reflexionar en el silencio para oír la voz de Dios. Si te aplaudes, nunca sabrás escuchar la voz en el silencio, porque ahí es donde Dios nos hace reflexionar, porque no es lo mismo que Dios tenga un encuentro contigo, a que tú tengas una relación con Dios. Moisés necesitó una tarta, una zarza. Necesitó una zarza que se prendía y le llamó la atención. Y al llamarle la atención se acercó y Dios tuvo un encuentro con él. Moisés no le conocía, no había tratado con él. Él no sabía ni que Dios existía. Pero Dios le elige a él porque en él ve una cualidad especial. Y cuando él se va a acercar, como no conoce dónde va a estar, oye una voz que le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que tú pisas
santa es. Y él se asusta. Si volamos la imaginación en unos momentos, posiblemente él se asustara, se echaría hacia atrás y el Señor le diría: Moisés, soy yo, Dios. Y cuando entra dentro, el Señor le dice: mete la mano en tu pecho. Y la mete en el pecho y la encuentra leprosa. ¿Ustedes creen que Moisés no se asustó? Claro que se asustó. Dice: métela otra vez en tu pecho. La mete en el pecho y la saca limpia. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Dice: tira tu palo o tira el báculo. Y el báculo se convierte en una serpiente. Y le dice: vuelve a cogerlo. Él tendría reparo. Pero como ya vio el primer milagro y el encuentro, ya sabía la forma en que Dios debía de actuar con él. Y coge el palo y el palo se convierte, queridos hermanos, la serpiente se convierte otra vez en el palo. Es decir, queridos hermanos, Dios se le había mostrado a él. Pero él necesitaba tener una relación con Dios, porque saben ustedes una cosa: donde no existe la relación, tampoco hay revelación de Dios. Necesitamos relación con Dios, porque cuando hay relación, hay un entendimiento. Si yo me encuentro con el Stanley por la calle y lo saludo: hola, buenos días, ¿qué tal? Hasta luego, adiós. Eso es un encuentro. Pero si yo voy a la casa del pastor, el hermano Stanley, y me invita a un café y hablamos de ciertos temas, ya no ha habido un encuentro, ha habido una relación y también un entendimiento. Déjame decirle algo: Dios nos ha llamado a tener una relación para que por medio de esta relación podamos tener relación y revelación. Si no, jamás habrá un crecimiento. Mire, cuando no hay fe, siempre existe la duda. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Cabe la posibilidad. Siempre barajamos las hipótesis más difíciles, pero no la que más tiene credibilidad. La fe debe ser una fe genuina. ¿Saben por qué? Porque la capacidad de la fe se muestra en que cada uno debe conocer su propia identidad. Pregunto: ¿qué quiere ser? ¿Qué quiere ser? ¿Predicador? ¿Qué quiere ser? ¿Ofrendero? ¿Qué quieres ser? ¿Del coro? No importa lo que seas, pero tienes que identificarte en qué lugar quieres estar. Si en ese lugar haces bien, quédate. Porque sabes una cosa: el peligro está en desear aquello que queremos, en desear aquello que queremos, que es imposible que Dios nos lo dé, porque quizás no lo merecemos. Y la mano del hombre te lo da, y en vez de hacerte bien te hace daño, porque no es tu propio lugar. Es hora, queridos hermanos, que a cada uno sentemos en la silla que se merece, que no estén los delante, que no estén los que están detrás delante, ni que estén los delante que estén atrás. Que cada uno se coloque en su lugar, que adore a Dios y que sepa que hay algo muy importante, que tenemos que obedecer a Dios. El otro día, queridos hermanos, me hicieron una pregunta, predicando fuera del país. Me dijeron que si Judas se había salvado. Y yo le dije: hombre, según me indica la palabra, digo, hay una cosa que es muy importante, que basta la intención del corazón, porque su intención era ahorcarse. Bueno, ellos decían que se rompió la rama y que, y que quizás Dios le dio la oportunidad de salvarse. Yo dije: bueno, mirad, hermano, yo he venido a predicaros, no he venido a hacer un debate. La salvación pertenece a Dios, Dios sabrá lo que ha hecho. Pero la intención de él era ahorcarse. Y ningún suicida entra en el reino de los cielos. ¿Qué quiero decirle esto, hermanos? Que mire, que lo más importante es el sentimiento que hay en el corazón
que Dios ha puesto en nuestra vida. Porque la palabra del Señor dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Sino yo, solamente Dios. Y la palabra del Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el corín corrompe y ladrones minen y hurtan. Haceos tesoros en el reino de los cielos, porque de donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Decirle algo muy importante. Prepárate. Estamos en tiempos malos, pero que no te engañe nadie, que no te engañe nadie, ¿eh? Nadie. Porque hay muchos predicadores por ahí, por los Facebook, que están diciendo que estamos que en los últimos tiempos. No. Dios, o que esto es un juicio. No, esto no es un juicio de Dios, hermanos. La iglesia, en el primer juicio que Dios manda sobre la tierra, la iglesia ya no está. Estos son señales, queridos hermanos, de la mano del diablo, de Satanás. Pero Dios, dice la palabra del Señor, que todo lo que el hombre hace por mal, Dios lo convierte en bueno. Dios ha hecho de esta pandemia, de este COVID-19, que mi Dios Jehová lo reprenda, ha hecho que todos unidos en los hogares estemos escuchando el Evangelio y la palabra de Dios. En toda España, queridos hermanos, en todas las iglesias fuera del país, hermanos, en todo el planeta Tierra. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque Dios no solamente está en una iglesia. La palabra del Señor dice, Él es la presencia que llena todo en todo. Quiere decir que no hay ningún rincón del mundo donde el planeta, queridos hermanos, no esté asistido por la bendita mano poderosa de Dios. Déjame decirte algo, esto es lo que tenemos que entender, que solamente tú y yo debemos de depender de Dios. Nadie tiene el monopolio exclusivo de nada. De nada. El monopolio de la exclusividad la tiene Dios. Nadie tiene la corona de rey. Nadie. ¿Sabes una cosa? La palabra del Señor dice, vi reyes a pie y siervos a caballo. Y digo, ¿y qué importancia tiene eso, Dios mío? Si aunque los reyes fueran andando, seguían siendo reyes. Y aunque los siervos iban a caballo, seguirían siendo siervos. Déjame decirte algo, cada uno es lo que es, nada más. Esa es su propia condición. Cada uno es lo que es, ni nada más, porque la palabra del Señor dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba de tener, porque nadie puede añadir a su estatura un codo. Cada uno debe de conocer a qué le haya llamado Dios. ¿Para qué le ha llamado Dios? ¿Cuál es su lugar? Y cuando sepas cuál es tu propia identidad cristiana, entonces sabrás qué Dios poderoso tenemos y qué Dios tan grande hay, que a veces no nos llenamos de Dios porque apenas le conocemos. Nos han entretenido tanto con los mensajes que han matado nuestra conciencia. Que Dios os bendiga a todos grandemente, que Dios bendiga a vuestro pastor, y gracias por haberme permitido que en esta noche os pueda transmitir la palabra del Señor. Y aunque a un alma le haga hecho bien, con esto me conformo. Nunca he mirado a los que están conectados, hermanos. Nunca. Porque yo, hermanos, cuando predico lo que he recibido de Dios. Que Dios os bendiga grandemente, de todo corazón. Que Dios bendiga a la iglesia de Alboraya, al pastor, la pastora, a los siervos, a las ovejas. Te pido por los enfermos, Señor, para que tú pongas tu mano de sanidad y les sanes. Y que tú, Señor, traigas hombres que renueven, Señor, y que nos ayuden a seguir adelante, Señor, y que hagas crecer nuestra fe en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios le bendiga y un abrazo de todo corazón para la iglesia de Alboraya.